Hola, bienvenido de vuelta a Experability. En este video quiero que nos enfoquemos en los 11 problemas que te puede traer trabajar con el modelo del triángulo inalcanzable. Y si primero quieres conocer o saber más de este modelo, me gustaría invitarte a que veas los links de abajo. Ahí está el video introductorio del triángulo inalcanzable. Este modelo es muy útil para fijar una estrategia como proveedor, pero también nos trae problemas, y no solo el problema de precio, velocidad y calidad, y ofrecer los tres al mismo tiempo, sino que también hay otros 10 problemas que me gustaría que destacáramos a continuación. Así que mi invitación ahora es que revisemos esos 11 problemas de este modelo y las tres formas que tenemos de escapar de este juego. Vamos. Mi nombre es Alejandro Albi, esto es Experability y acá queremos que tú entregues una mejor experiencia a cualquiera que trabaje con tu marca. Pasemos a lo importante. Me gustaría que viéramos uno por uno los 11 problemas que este modelo le puede traer a tu negocio y también cuáles son las tres alternativas que tienes para salir de esto. Vamos con la primera. El primer problema ya lo conocemos, tenemos velocidad, precio y calidad, y podemos enfocarnos en uno para iniciar nuestra estrategia como proveedor, máximo en dos, pero no podemos ofrecer los tres al mismo tiempo en un balance que nos deje satisfechos. El problema que trae es que cualquier combinación que elijamos, por ejemplo precio y calidad, va a hacer que el tercero, que es velocidad, sea más difícil de alcanzar. Esto va a hacer que nuestros procesos sean más lentos que la competencia y ahí probablemente vamos a perder algunos clientes. El segundo punto es que este es un modelo que funciona muy bien en el proyecto a proyecto o producto a producto, pero no en formar una relación de largo plazo con nuestros clientes. Esto significa que un producto en específico podemos darle un buen mix, por ejemplo, de precio y calidad, para que nos traiga un buen retorno y podamos maximizar nuestra utilidad. Pero este enfoque, por ejemplo, de producto a producto o proyecto a proyecto, no nos ayuda necesariamente a desarrollar una buena estrategia de comunicación con nuestros clientes en el largo plazo para comunicarles todos nuestros atributos como marca. El tercero es que vendemos principalmente nuestro tiempo actual, nuestra capacidad actual, y no necesariamente nuestro tiempo o capacidad futura. Por lo tanto, esto nos ayuda a desarrollar un modelo que responda a la inmediatez y al corto plazo, pero no nos ayuda a desarrollarnos y a enfocarnos en el largo plazo. Esto nos lleva al punto 4, donde cualquier combinación de precio, calidad y velocidad hace que seamos muy fáciles de comparar para nuestros clientes. Cuando nos enfocamos en una estrategia de precio, calidad y velocidad, lo que hacemos generalmente es comunicar esto al cliente para que lo entienda bien, y eso hace que el cliente en su cabeza tenga mucha más claridad y facilidad para compararnos con cualquier otra opción. Por lo tanto, trabajar con este modelo y enfocarnos en esos atributos hace que para el cliente seamos una opción más a comparar. El punto 5 es que podemos terminar haciendo cosas para el cliente, para tenerlo contento, que no son parte de nuestro negocio principal. Por ejemplo, el cliente tiene dos alternativas de precio y calidad más o menos similar, pero decide irse por nosotros y nos exige desarrollar el proyecto con más velocidad. Y nosotros como proveedores, para no perder ese negocio, empezamos a reubicar gente, cambiar algún proceso, y eso termina siendo nuestros costos internos más altos. Y aquí es muy fácil terminar con clientes insatisfechos, porque ese mix perfecto que ellos buscan no es el que podemos entregar, y por lo tanto ahí vamos a perder clientes. Entonces termina siendo muy fácil terminar con un cliente insatisfecho, porque ese mix perfecto que ellos buscan no es el que nosotros podemos entregar, y por lo tanto no calzamos con sus expectativas. El punto número 6 es que este modelo es más incierto y más riesgoso para nuestro negocio en el largo plazo. Esto es porque este modelo del triángulo inalcanzable nos empuja a enfocarnos en el producto a producto o la capacidad inmediata de nuestro negocio. También puede ser que no planifiquemos bien la estacionalidad del negocio y nos olvidemos que en el verano, por ejemplo, no recibimos la misma cantidad de clientes que en el resto del año. O por otro lado, si la oportunidad es muy buena en el verano, nos vamos a ver enfrentados a más competencia y a más negocios tratando de ofrecer productos más baratos para captar a esos clientes. Y todo esto influye en el punto número 7, ya que este modelo no nos permite invertir ni planificar de la mejor manera. Por ejemplo, es muy distinto cerrar 100 contratos a largo plazo que 100 ventas en un día. Las 100 ventas en un día pueden ser muy buenas para el flujo de caja, pero no nos permiten entender cómo va a comportarse el negocio el día de mañana. Y por otro lado, 100 contratos a largo plazo nos permiten entender qué capacidad necesitamos este mes, el siguiente, y así podemos planificar nuestra inversión de recursos y capacidad de mucha mejor manera.
Esto también nos permite tomar mejores decisiones para el crecimiento futuro de la empresa. El número 8, y esto puede variar de industria a industria o de mercado a mercado, pero es muy poco probable que nosotros seamos los únicos que ofrecemos el mix que estamos entregándole a nuestros clientes. Por ejemplo, si tu estrategia es ofrecer una buena calidad pero a un precio más bajo que la competencia, ¿cuál es tu comunicación de marketing? ¿Vas a decir ofrezco buena calidad pero a un precio más bajo? Esto puede ser adecuado para un supermercado, pero no necesariamente para todos los negocios. Y si entras en este juego, te ves atrapado a ir bajando los precios de acuerdo al mercado o a invertir más en marketing para atraer a esos clientes que no están llegando a tu tienda. El número 9 es muy importante, es que todas estas reglas las fija el mercado externo y no tú como proveedor. Lo que quiero decir acá es que normalmente un producto de una cierta calidad tiene un precio en el mercado que depende de la oferta y la demanda y la gente elige cuánto quiere pagar por ese producto. O por ejemplo, cuánto tiempo se demora en ser entregado un producto o en llegar una orden a mi casa. Esto es algo que yo defino como cliente cuándo es rápido y cuándo es lento. También, por ejemplo, cuál es el precio que quiero pagar o cuál es el descuento adecuado. Esto es algo que está definido más por el mercado y no tanto por ti como empresa. El número 10 es que este modelo no te permite destacar como diferente y brillar como único ante tus clientes. Esto se debe a que este modelo te atrapa en la comunicación de velocidad, calidad y precio, y quizás los atributos que tú quieres destacar de tu marca son experiencia, trayectoria, confianza, emociones y otras cosas que son más difíciles de comunicar. Y el número 11 y final es que hay otros modelos afuera disponibles para ti en los que puedes basar tu negocio y enfocarte en otros atributos que quieres entregarle a tus clientes. Y aquí nosotros hemos identificado al menos 3 formas que tienes de salir de este juego para dejar de ser identificado como un proveedor clásico. Ahora que ya entendemos cuáles son los 11 problemas que nos puede traer trabajar con este modelo del triángulo inalcanzable, vamos a revisar cuáles son las 3 formas que tienes de salir de este juego. La primera, que no es para nada fácil, es transformarte en una empresa que sea única, incomparable. Con esto tus clientes, más que comprar el producto de ti, lo que van a comprar es una experiencia, una emoción o atributos o valores que entrega tu marca y con los que ellos se quieren identificar. Aquí, por ejemplo, piensa en una empresa como Apple, que creó un set de soluciones y equipos que entrega a sus clientes estatus y calidad con los que ellos se quieren identificar. Para darte un ejemplo, mucha gente dice mi iPhone en vez de mi teléfono porque les gusta conectarse con el valor único y el estatus que entrega la marca. La segunda forma que tienes de escapar de este juego es transformarte en una empresa innovadora. Con esto enfócate en lo que puede ser nuevo en tu negocio en cuanto a patentes o nuevos modelos de negocio o alguna solución que tus clientes aún no conocen. Aquí el objetivo es que tú puedas crear tus propias soluciones para que puedas crear tu juego con sus propias reglas. Esto puede requerir más investigación, entender cuáles son los problemas que tus clientes tienen o tratar de enfocar tu producto a un nicho específico que tenga ese problema. Aquí un ejemplo de empresa puede ser Netflix, que identificó que sus clientes querían ver películas sin cortes desde sus televisores. Y en vez de tener que ir a alguna parte a buscar esa película o esperar que esté en televisión, ellos te ofrecen un catálogo en línea para que tú puedas elegir. Y la tercera solución, que a mí me resulta muy interesante porque es algo en lo que tú puedes trabajar, es convertirte en socio de tus clientes. Cuando trabajamos con un modelo como el del triángulo inalcanzable, nuestros clientes nos van a seguir viendo como un proveedor que puede ser fácilmente comparado con otras alternativas. La idea de convertirnos en socio de nuestros clientes se basa en crear relaciones de largo plazo para que ellos eventualmente ignoren algunos temas de calidad, precio, velocidad que son habituales cuando trabajan con proveedores. Acá hay 2 temas importantes a resolver. El primero es enfocarnos en esa relación o contrato de largo plazo para que tengamos esa relación exclusiva con nuestros clientes. Y el segundo punto es agregar la parte de consultoría a nuestro negocio para que nos acerquemos a nuestros clientes, a sus problemas y entendamos otras necesidades que podemos resolver con nuestro negocio. Mientras más cerca de los problemas de nuestros clientes estemos y mientras más podamos expandir nuestro negocio, vamos a ir creciendo de una manera más segura, ya que vamos a ir creciendo también al ritmo de nuestros clientes. Y ahora que vimos las 3 formas de salir de este modelo, revisemos cuáles son los objetivos de todo esto. El primero es poder identificar algunos conceptos básicos detrás de tu negocio para que puedas sacar ventaja de ellos. El segundo tiene que ver con pensar, crear,
e implementar esas distintas estrategias orientadas a la experiencia en tu negocio. Y el tercero, por supuesto, es ayudarte a mejorar tus resultados y a que seas más exitoso en lo que haces. En los próximos videos nos vamos a centrar en cómo convertirnos en empresas únicas y en cómo crear esa sociedad con nuestros clientes, así que mantente conectado. Y si crees que este tipo de contenido te puede ayudar a crecer en tu negocio o en tu carrera, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ahora me gustaría invitarte a que veas el próximo video y también puedes visitar experiability.com, nuestro sitio web en el que tenemos un blog que desarrollamos estos temas y también redes sociales con las que puedes interactuar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, espero que este video te haya sido útil. Mi nombre es Alejandro Albi, ha sido un placer, nos vemos a la próxima.